Ok, sí, buenos días, Inges. Vamos a esperar 10 minutos en lo que se terminan de unir más asistentes. El día de hoy nuestro webinar va a ser sobre conectar una OLT ZTE en Admin OLT, ¿vale? En 10 minutos estaremos dando inicio.
Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿ya? Ok, vamos a dar inicio con lo que es el webinar, ¿vale? El día de hoy vamos a estar viendo lo que es cómo conectar un equipo OLT ZTE a Admin OLT, ¿vale? Bien. Vamos a estar comenzando primeramente con lo que son los requisitos, los pasos para agregar lo que es un equipo OLT ZTE a la plataforma. De igual manera, más adelante vamos a estar entrando a la fase de preguntas y respuestas por si en dado caso alguno de ustedes pues tiene dudas al respecto. ¿Vale? Bien, como primer punto, pues este es nuestro panel, todos ya lo identificamos, prácticamente tenemos lo que es nuestro dashboard. Ahora, ¿qué es lo que yo requiero prácticamente para que yo pueda agregar una OLT? Pues el equipo como tal. El siguiente paso prácticamente es dirigirnos a lo que sería nuestro panel para agregar nuestra OLT. ¿Vale? Dentro de lo que es nuestro panel tenemos aquí ciertas acciones o ciertos campos, ciertos parámetros, y para que nosotros podamos agregar un equipo OLT, pues prácticamente nos vamos a dirigir a este, que es OLT, ¿vale? Por aquí yo ya tengo algunos equipos, son equipos de prueba, y vamos a estar viendo cuáles son los parámetros para que nosotros podamos agregar. ¿Ok? Tenemos lista de OLTs, tenemos ciertas acciones como lo son agregar OLT, actualizar hace referencia, por ejemplo, estado, temperatura, etcétera. Y tenemos otro botoncito que es herramientas, que lo hemos visto en webinars anteriores. ¿Cuál sería nuestro botón para que nosotros pues agreguemos un equipo OLT? Pues prácticamente el que dice agregar OLT. Cuando nosotros lo pulsamos, se nos habilita la siguiente interfaz, que son los parámetros o los campos que nosotros pues vamos a estar llenando, ¿vale? Bien, tenemos el primer campo, que es el de nombre. Podemos agregarle, por ejemplo, OLTZTE, no sé si el equipo OLT pertenece a una zona, pertenece a una ciudad, pertenece a un departamento, etcétera, dependiendo de sus países, pues es la forma de cómo vamos a identificar al equipo OLT. Para este caso, yo le voy a estar poniendo OLT, ZTE, prueba, prueba, ¿vale? El siguiente punto que nosotros tenemos es el de servidor, ¿vale? ¿Servidor a qué hace referencia? Este dato prácticamente es nuestra IP pública en dado caso de que nuestro equipo, nuestro MikroTik tenga una IP pública asignada o en dado caso de que no contemos con una IP pública, va aquí en el apartado de servidor prácticamente se va a colocar la IP de la VPN. Es importante también comentarles que lo que es la plataforma no se conecta directamente a la OLT, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esto. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Nos conectamos al MikroTik y el MikroTik es el que nos da acceso a la OLT. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar aquí en servidor? Mi IP pública, que obviamente esté asignada a mi router, o en su defecto, que no tenga yo una IP pública o que yo no quiera usar la conexión por IP pública, estaría colocándose aquí la IP de la VPN. Ahora, ¿de dónde yo obtengo la IP de la VPN si no tengo asignada un script de VPN? Lo que nosotros recomendamos es colocarle un dato ficticio. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas lo que es se guarde y se nos habilite la opción de generar el script, ¿vale? Ahora, la IP de la OLT. Para este caso vamos a estar ocupando un equipo OLT-ZTE. Generalmente lo que es la OLT trae una IP por default, ¿vale? De igual manera, previamente lo que es la OLT ya debe de estar conectada al router y de igual manera, si ustedes necesitan o requieren cambiar lo que es la IP por default de la OLT, la podemos cambiar. Si no, la IP por default siempre va a ser 136.1.1.100, ¿vale? En este caso, nuestro equipo OLT ya le hemos cambiado previamente la IP default, hemos asignado otra dentro de lo que es de nuestro rango
No siempre va a ser, por ejemplo, para mi caso, es la 192.168.20.80. Si ustedes quieren usar ese mismo rango ya en sus equipos en producción, lo pueden hacer. Como les vuelvo a repetir, no siempre va a ser esta IP, puede variar, puede cambiar dependiendo de las necesidades que nosotros pues requiramos en nuestra red, ¿vale? Ahora, ¿cómo yo sé que mi equipo OLT está siendo visible para mi router? Muy fácil, debemos de comprobar lo que es la conexión. Como les vuelvo a repetir y como les comentaba, la plataforma no se va a conectar directamente a la OLT, sino que va a usar al router como puerta, por así decirlo, para que le dé acceso a la OLT. Y si el router no alcanza o no se puede comunicar a la OLT, pues la plataforma tampoco lo podrá realizar. Una prueba que nosotros realizamos ya quizás en soporte, es que, bueno, les pedimos lo que es la IP privada de la OLT, puede ser la de defecto o la que ustedes hayan asignado, ¿vale? ¿Cómo sé que mi router tiene comunicación con mi OLT? Nosotros lo que hacemos es esta prueba de ping. En este caso voy a colocar 192.168.20.80 y si me responde a ping, eso quiere decir que mi router sí está viendo, sí está alcanzando, sí está teniendo comunicación con mi OLT, ¿vale? Ahora, hay muchos factores de que, por ejemplo, puede que sí la logre ver, la logre alcanzar, etcétera, pero también otro punto muy importante es tener acceso a. ¿Cómo yo sé que tengo acceso al equipo? Se coloca el siguiente comando. Distel, la IP de la OLT 192.168.20.80. Deme un minutito, Inges. Ok, lo voy a estar haciendo un poquito más grande para que ustedes puedan observar, ¿vale? Aquí estamos. Como les comentaba, para que nosotros podamos asegurar lo que es el acceso de nuestro equipo, de nuestro de nuestra MikroTik al equipo OLT, pues es necesario colocar el comando de Sistel más la IP de nuestra OLT. Nosotros al darle Enter, nos va a pedir un login, que es el usuario y la contraseña. Generalmente en los equipos nuevos de ZTE, el usuario y la contraseña por default es ZTE. ¿Vale? Tanto usuario y contraseña. En algunos equipos un poquito más recientes, el usuario es ZTE y la contraseña es ZTR10, me parece, por así decirlo. Ahora, es importante de que cuando, por ejemplo, nosotros tengamos lo que es el acceso, voy a colocar aquí ZTE, ya tenemos el acceso. Nosotros en Admin OLT recomendamos no usar los usuarios root. ¿A qué se refieren los usuarios root? El usuario por defecto que sería ZTE, sino que para establecer conexión con la plataforma se cree otro usuario, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar realizando. Ahora, yo sabiendo cuál es la IP privada de mi OLT, ya sea la de default o la que yo configure, puedo completar este dato, que sería la IP privada de la OLT. Muchos nos comentan tipo, ¿y de dónde yo saco la IP privada de mi OLT? ¿Cómo yo sé cuál es la IP privada de mi OLT? Prácticamente, si ustedes no han realizado ningún cambio sobre la IP default, siempre va a ser la 136.1.100, ¿vale? Si no, pues ya sería un rango de una IP, pues que obviamente ustedes ya hayan previamente configurado. En este caso, para mi equipo de prueba, pues nosotros ya previamente configuramos un rango establecido, ¿vale? Ahora, el siguiente parámetro que tenemos es el de failover. Failover prácticamente, ¿qué es? Nos dice que aquí vamos a colocar ya sea una IP pública, un dominio, una VPN, etcétera, mediante la cual se intentará establecer conexión si la IP proporcionada no funciona. El failover prácticamente funciona como una conexión secundaria.
hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el dato que coloquemos en servidor, ya sea VPN o IP pública, va a ser la conexión principal, ¿vale? Esa es la que va a entrar primero, por así decirlo. En dado caso de que, por ejemplo, el dato que está en servidor falle, va a intentar establecer conexión con el dato que se encuentra en failover, ¿ok? Aquí hay dos puntos importantes. A veces algunos Inges comentan, no, yo quiero que mi conexión principal sea por mi IP pública. Entonces en servidor voy a colocar el dato de la IP pública y quiero que mi conexión secundaria sea por la VPN. Entonces aquí voy a estar colocando la IP de la VPN, que más adelante la vamos a ver cómo es o de qué manera se genera este script, ¿vale? De igual manera, si en servidor queremos tener la conexión principal por VPN, pues aquí estará el dato de la IP de la VPN y en failover vamos a colocar la IP pública. Esto prácticamente funciona por si alguna de las dos conexiones falla, en dado caso de que, no sé, de nuestro lado por X o por Y razón nuestros servidores fallen, servidores de VPN, pues ustedes no se queden sin conexión y tengan la conexión de respaldo que sería por la IP pública o viceversa. Si la IP pública tiene intermitencias, pues la conexión de respaldo sería la VPN. Prácticamente para esto sirve el failover, tener dos conexiones y si alguna de estas fallas, que entre una de ellas. ¿Ok? Para este webinar no vamos a estar colocando una IP en failover, por lo que nos lanzamos o nos brincamos a lo que es el siguiente parámetro, que es el modelo, ¿vale? En este caso yo voy a estar ocupando un equipo ZTE 320, pero aquí tenemos ciertas marcas, ciertos modelos, como lo son Optronics, ZTE en C300, C320, Wolf, Fiberhome, todos los modelos y las marcas disponibles de los equipos, ¿vale? En este caso, como yo ya sé cuál es mi equipo OLT, pues voy a seleccionar la que corresponde, que en este caso sería la C320. Los siguientes parámetros son el software versión y el tipo de PON. Generalmente ya en lo que son los equipos ZTE, la mayoría de tecnología o la tecnología que ahorita ya está predominando prácticamente es la GPON. Entonces en este caso no se le estaría moviendo, donde quizás sí puede variar en el software. Ahora, tenemos dos versiones, 1.2 y 2. ¿Cómo yo puedo saber qué versión es mi equipo? Muy sencillo. Habiendo entrado a lo que es la consola de lo que es mi equipo OLT, puedo yo ver o verificar qué versión es la que tiene. ¿De qué manera? Si ustedes se dan cuenta, por aquí tenemos que estamos a cierto nivel de lo que es la configuración de la OLT. El siguiente comando que estaríamos aplicando sería conft, ¿vale? Y ya nos manda al siguiente nivel de configuración. Ahora, como les vuelvo a repetir, ¿de qué manera yo sé cuál es la versión de mi equipo? Voy a colocar el siguiente comando, que sería show version. Si ustedes, por ejemplo, no saben de qué manera buscar los comandos en específico, un tip es, por ejemplo, colocar un signo de interrogación y aquí nos lanzan las diferentes opciones que tenemos. En este caso, para que yo sepa cuál es la versión de mi equipo, es la primera opción, Show Version Running, ¿vale? Entonces voy a colocar Show Version Running. Le doy Enter. Y aquí tenemos lo que son nuestras versiones. ¿Cuál es la que vamos a tomar? Esta, ¿ok? Entonces, ya habiendo verificado y corroborado cuál es la versión de mi equipo OLT, entonces ya aquí nada más voy a seleccionarlo. Es importante, Inges, que en este caso, por ejemplo, en las OLT ZTE, sí seleccionemos la versión correcta con la cual cuenta el equipo. ¿Por qué? Entre versiones hay una diferencia. Una de las diferencias, por ejemplo, en la versión 1 de una OLT ZTE es que en la versión 1 no se usa Service Port o no es tan necesario lo que es el Service Port, ¿vale? En el caso de la versión 2, cuando nosotros autorizamos un equipo, en esta versión sí se crea un Service Port. Entonces, si por ejemplo, mi equipo OLT es versión 2, pero yo le coloco una versión 1. En la plataforma no le estaría agregando este service port y es necesario este dato para que los equipos se autoricen de manera correcta. Por ello, la importancia de saber elegir o de saber realmente cuál es nuestra versión de software, ¿vale?
Ahora, los siguientes parámetros que tenemos son el puerto SSH, puerto Telnet y puerto SNMP. Estos en una OLT, cualquier OLT, siempre van a ser 22, 23 y 161 respectivamente, porque aquí tenemos 3122, 3123 y 3161, porque esto se aplica en la redirección de puertos. Ahorita cuando apliquemos lo que es esta redirección de puertos, les voy a explicar en dónde es que se agrega y de qué manera funciona. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos también es comunidad SNMP, tanto de lectura como de escritura, ¿vale? Esto es importante, Inges, que por ejemplo, cuando nosotros agreguemos un equipo OLT, estas comunidades se creen y lo vamos a ver ahorita cuando establezcamos conexión. Prácticamente lo que hace la plataforma, la conexión principal es mediante el protocolo Telnet, ¿vale? Es la conexión que prácticamente nos da paso a la OLT para autorizar los equipos, pero también mediante el protocolo SNMP, la plataforma obtiene cierta información que por el protocolo Telnet no se puede obtener, ¿vale? Como lo son estados, listar puertos PON, señales, etcétera. Por ello es importante también lo que es las comunidades de lectura y escritura. Cuando vayamos a hacer la conexión del equipo, vamos a notar un errorcito, o no un errorcito, sino como un mensaje de que no se está conectando la OLT por SNMP y vamos a ver la manera de corregirlo, ¿vale? Ya como último punto, como último parámetro, tenemos el usuario y la contraseña. Por ahí yo les comentaba, en este caso, por ejemplo, lo que son los usuarios y la contraseña de default, que son ZTE y ZTE, es recomendable que, bueno, se creen otros usuarios. ¿Ok? En este caso, de igual manera, vamos a estar viendo cómo crear un usuario en específico para lo que es la plataforma de Admin OLT. Este usuario sí o sí se debe de crear dentro de lo que es la interfaz o la consola de lo que es la OLT. ¿Vale? Ahora, ¿de qué manera yo creo el usuario? Una vez estando en este nivel de config, vamos a estar aplicando lo que es el siguiente comando. El siguiente comando para crear lo que es un usuario es username, ¿vale? Y el siguiente parámetro es mi usuario. Prácticamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar, a ver, admin OLT, prueba. Este va a ser mi usuario. Lo voy a estar copiando. Y de ahí, una vez teniendo mi usuario, voy a asignar mi password. Password le voy a colocar de igual forma, admin OLT prueba 1. Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Vamos a estar colocando max sessions 15, privilege 15, y este sería el comando para crear un usuario, ¿vale? Prácticamente lo que le estamos diciendo aquí es que es un usuario del tipo administrador y damos clic. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, abro otra terminal y pruebo los datos y estar pegando admin OLT prueba, uy, admin OLT prueba, admin OLT prueba 1, si podemos notar ya me dio acceso con el usuario que acabo de crear sin haber colocado el ZT. ¿Vale? Esto, como les comento, ¿con qué finalidad? Para no usar los usuarios root o el usuario ZT, que es el usuario default, perdón, del equipo OLT. Voy a estar cerrando esta sesión y aquí voy a estar colocando lo que es mi nuevo usuario creado. ¿Vale? Denme minutitos. Esto. Podemos aquí y prueba 1. Estos serían prácticamente todos los datos, ¿ok? Por aquí ustedes podrán notar que prácticamente en lo que es servidor le estoy colocando unos datos, por así decirlo, como al azar. Esto va a cambiar ahorita solamente cuando guardemos. Aquí lo único que debemos realizar es guardar y hemos creado el registro.
pero eso no quiere decir que ya nuestro equipo tenga conexión. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Una vez teniendo el registro aquí, vamos a volver a dar en editar OLT y si notamos, se nos habilitaron ciertas ventanas, ciertas pestañitas, ¿vale? Esta conexión de este equipo OLT va a ser mediante un script de conexión de VPN. Si ustedes pueden notar, tenemos 4 pestañas y la última dice precisamente script de conexión, ¿vale? Para yo generar el script de conexión, pues me debo de dirigir a lo que es esa ventana. En algunos casos, algunas de sus cuentas no tendrán habilitado como tal lo que es este botoncito de generar script. En estos casos es recomendable que ustedes se dirijan a lo que es el chat en línea y soliciten la activación de este script de VPN. En mi caso, prácticamente pues mi cuenta ya tiene habilitada esta opción, por lo que no fue necesario pues que yo me dirija al chat, ¿vale? Aquí solamente le doy generar script de conexión. Antes de que yo realice este proceso, notemos que aquí tenemos 111 y cuando yo genero el script de VPN, si me dirijo acá, pueden observar que el parámetro de 1111 ha cambiado y de igual manera se me habilitó este otro que es usar script de conexión de admin OLT. Por ahí hay algunos inges que preguntan, ¿esta IP de VPN alguien más la tiene, etcétera? No. Este script de VPN es asignada únicamente a su LT y a su cuenta. Nadie más tiene acceso, ¿ok? Aquí en este caso, por ejemplo, si ustedes quizás comparten este script de conexión de VPN, pues es una manera de que ustedes pues, puedan compartir sus accesos. Pero mientras tanto, nadie más, ninguna otra empresa, ninguna otra OLT tendrá este mismo script, ¿vale? Ahora, ¿qué sería lo siguiente? Prácticamente copiar el script de conexión de la VPN. ¿Ok? Aquí tenemos dos scripts. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ustedes pueden observar, aquí dice versión 6 y aquí dice versión 7. ¿Esto a qué hace referencia? Prácticamente a la versión de nuestro equipo OLT. Si ustedes pueden observar, perdón, de nuestra MikroTik. Si ustedes pueden observar aquí, está un poquito pequeñito, pero en la parte de arriba viene la información del usuario, la IP, etcétera. Viene Winbox y la versión de la MikroTik. Actualmente lo que es MikroTik tiene versión 6.45, me parece que es de las más anteriores, 6.44, algo así, y actualmente ya tienen también hasta las 7.15, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante elegir el script de conexión de acuerdo a nuestras versiones? Porque en lo que es, por ejemplo, versión 6, todavía se usan parámetros que en la versión 7 ya no, y viceversa. En la versión 7 se agregaron también nuevos parámetros que en la versión 6 no existen o fueron cambiados. En este caso, mi equipo MikroTik es versión 6. Por consiguiente, el script que yo estaría colocando sería el primero. Es importante, como les comento, Inge, sí seleccionar lo que es el script de acuerdo a nuestra versión de MikroTik, porque si no, la VPN no se creará de manera correcta. Ahora, ¿dónde puedo yo observar que mi VPN se haya creado? Si nosotros en nuestra MikroTik nos dirigimos a PPP, en Interface, por aquí vamos a tener que se va a agregar nuestra VPN, ¿vale? De igual manera, podemos en Interface y aquí en este apartado, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Prácticamente voy a abrir una nueva terminal y pego. ¿Vale? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de atrás ya se agregó la interfaz de la VPN y como último punto, en este caso, para la creación correcta de la VPN, es que yo le dé Enter. ¿Para qué? Con ello nos aseguramos de que el script sea ejecutado de manera correcta. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya se ha creado la interfaz de la VPN. ¿Vale? Tenemos lo que es el usuario, el password, que como les vuelvo a repetir, nadie más que su empresa y su OLT la tiene. Ahora, ¿qué es lo siguiente? El hecho de que yo haya creado la VPN en lo que es mi MikroTik no quiere decir que mi OLT ya esté conectada al sistema. Es necesario también que nosotros generemos un script de redirección de puertos. En este script siempre va a desaparecer. Por ejemplo, si yo cambio,
me voy a editar OLT y vuelvo a regresar. A diferencia de lo que es el script de VPN, que no se oculta, por así decirlo, el de la redirección de puertos sí, pero nunca cambia, a menos que no se cambien ustedes la IP privada de la OLT. ¿Qué es lo que hace este script? Prácticamente nos genera una redirección de puertos que se agrega en IP Firewall NAT y es prácticamente para la conexión mediante el protocolo Telnet, mediante el protocolo SSH y el SNMP. ¿Ok? Esto es importante que ustedes siempre lo coloquen en la MikroTik porque es a través de estos puertos que la plataforma hace conexión. Por ahí en un inicio yo les comentaba que lo que es el sistema se conecta o su conexión principal es mediante el protocolo Telnet, ¿ok? Entonces, si nosotros no tenemos estas reglas de redirección de puertos agregadas en nuestra MikroTik, aunque la VPN esté conectada, no va a establecer conexión. Por ello es importante que sí o sí estas reglas de redirección de puertos estén creadas. Y ahorita vamos a ver en dónde las podemos ubicar y de qué manera las podemos editar en dado caso de que pues sea la situación, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar copiando y nos vamos a dirigir de igual manera a lo que es nuestro equipo MikroTik. Vamos a estar aquí en IP, Firewall, NAT, denme un minutito. Aquí está. Aquí es donde se estarían creando. ¿Qué es lo que voy a realizar? Pues prácticamente voy a pegar el script y si ustedes se dan cuenta acá en la parte de atrás ya se crearon algunas reglas. Al igual que con el script de la creación de la VPN para asegurarnos que el script de la redirección de puertos se cree de manera correcta, basta con que yo le dé enter, ¿vale? Con ellos nos aseguramos que el script se ha ejecutado de manera correcta, ¿ok? Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya fueron creadas lo que es la regla de redirección de puertos, ¿vale? Se crean 4. Esta es para cuando se realiza un backup, ¿vale? De hecho, aquí lo dice backup admin OLT. Y el resto, admin OLT, admin OLT y admin OLT, es para la regla de redirección de puertos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, que es 3123, si yo le doy doble clic, va dirigido al puerto 23, que es el Telnet. De igual manera, el 3122 va dirigido al SSH, que es el puerto 22. Y el 3161 va a ir dirigido al 161, que es el de SNMP. ¿Vale? Bien. Ahora, aquí, ya que sería lo siguiente, probar la conexión. De hecho, no nos va a dar conexión y les voy a explicar por qué. Si yo valido aquí comprobar y guardar y comprobar conexión, notamos que ya se empiezan a recibir paquetes, tanto el SNMP, que es la conexión, perdón, el Telnet, que es la conexión principal, ¿vale? Como el SNMP, que es donde obtenemos cierta información. Ahora, este es un error muy común que suele suceder en equipos nuevos, que a pesar de que ya yo tenga conexión, es decir, que yo pueda ingresar a mi OLT mediante la MikroTik, no me dé conexión cuando yo intento establecerlo con la plataforma. ¿A qué puede deberse? Uno de de las razones principales es porque el equipo OLT no tiene ping al 888, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta yo de ello? Desde aquí, valido ping 8888, ¿vale? Y si nos damos cuenta, estos puntitos quieren decir que mi equipo OLT no tiene ping al 888. ¿Cómo lo corrijo o de qué manera puedo corregir este dato? Prácticamente general, bueno, lo que sucede es que el gateway no está colocado o quizás tiene algún otro gateway, no sé, lo configuré y se me pasó agregarle lo que es el gateway correcto, etcétera. ¿De qué manera se puede corregir? Pues colocándole lo que es el gateway correcto, ¿vale? ¿De qué manera lo realizo? Desde aquí, conft, que es para ingresar al siguiente nivel de configuración, ¿vale? Por ejemplo, en algunas situaciones pasa de que si tienen el gateway, como yo sé cuando tengo el gateway, perdón, es show IP route
Le doy en Enter. Aquí es donde nosotros podemos ver pues prácticamente nuestra tabla de rutas. ¿Ok? Si a veces, por ejemplo, ya tenemos un gateway configurado, pero resulta que no es el que realmente es porque yo de una u otra forma le cambié, no sé, la IP de la OLT y ahora ya el rango no pertenece al gateway con el que está configurado, tenemos dos opciones. Eliminarlo, ¿vale? Y colocar el nuevo gateway correcto. Para eliminarlo sería la opción o el comando de no IP route, ¿vale? No IP route, no IP route y sería la siguiente estructura, 000 000 y le damos enter. En este caso, como tal, el equipo OLT no tiene un gateway, entonces yo se lo voy a estar asignando y es con el siguiente comando. En este caso ya no le vamos a poner no, sino que directamente vamos a ir IP route y le vamos a colocar 0.0.0.0, 0.0.0.0 y aquí es donde vamos a colocar el gateway. ¿De dónde yo obtengo el gateway? Nosotros previamente ya debemos de tener declarada lo que es nuestro rango de IP en la cual está la OLT, que en este caso es esta. Y si nos damos cuenta, nuestro gateway sería la 20.1. Está dentro del rango de la IP que es la 192.168.20.80. Entonces aquí le voy a colocar 192.168.20.80, perdón, punto 1 y damos enter. Salimos, exit y damos un ping, ¿vale? ¿Cómo yo sé cuando el ping es exitoso? Por aquí cuando yo di el ping, no sé si puedan observar, son puntitos. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un ping. Cuando el ping es exitoso, cuando tenemos un signo de admiración. Y es lo que vamos a observar en este momento. Agregué tabla de rutas y si se dan cuenta, a comparación de este primer ping que yo di, donde me salieron puntos suspensivos, aquí me salió signos de interrogación. De igual manera, el mensaje cambió, ¿vale? Aquí me dice que hubo 5 pérdidas de los 5 pings, por así decirlo, que se realizaron. Y aquí me dice que sí, todos aquellos consultas que se realizaron, sí fueron exitosas, ¿vale? De igual manera, es importante comentarles que, por ejemplo, este fue un cambio que yo hice en la tabla de rutas. Si yo, por ejemplo, desconecto, y eso pasa con algunos equipos, desconecto previamente de haber configurado ya lo que es la tabla de rutas, no sé, mi usuario administrador desconecta el equipo LT, a veces sucede de que estas configuraciones se borran, se eliminan. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer o qué comando puedo aplicar para que estas configuraciones que ya realicé se mantengan guardadas? Tenemos un comando que es el de write, ¿vale? Voy a colocar write. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? Prácticamente está guardando la configuración, ¿vale? Si yo, por ejemplo, vuelvo a ingresar al nivel de configuración, show IP route, ¿vale? Y aquí tenemos que nuestro gateway ya fue agregado a la tabla de rutas, ¿vale? A diferencia de este. Y ya tenemos lo que es el ping. Exit, ping 888. Ahora, si yo vuelvo a verificar conexión, voy a resetear los contadores. Vuelvo a verificar conexión. Ya, si pueden observar, me dio conexión por Telnet. Por ahí, cuando yo les explicaba lo que era las comunidades SNMP, les decía que nos iba a dar un errorcito al momento de establecer conexión. Pero ¿esto a qué se debe o cómo se corrige? Es prácticamente porque se deben agregar lo que son las comunidades SNMP, es decir, estas. Estas no existen aún en la OLT.
y se deben agregar. ¿Para qué? Para terminar de establecer conexión por SNMP. Les comento, prácticamente la conexión principal por Telnet ya está establecida, ya se puede ingresar a la OLT, pero es necesario también la conexión por SNMP para terminar de consultar cierta información de los equipos. Este error de conexión de SNMP, ¿cómo se corrige? Si nosotros podemos observar, acá tenemos ciertos botones. ¿Cuál es el que estaríamos aplicando en este momento para corregir precisamente este error? Es de aplicar configuración inicial. Al momento que nosotros lo pulsamos, nos da este mensaje. ¿Desea aplicar configuración inicial en la OLT seleccionada? Nota, este proceso no eliminará, perdón, los valores actuales en la OLT. Muchos inges por ahí tienen la duda de que, por ejemplo, si yo aplico este botón, me va a dejar sin servicio a mis clientes, me va a eliminar algo, me va a editar algo. No, prácticamente lo que hace este botón es que además de que crea las comunidades SNMP, que son estas, ¿vale? También agrega ciertos parámetros. Parámetros como qué, como Traffic Profile, como DBAs, etcétera. Son configuraciones básicas, por así decirlo, que la plataforma usa para poder autorizar a los clientes. Si el equipo ya está en producción, no afecta a sus clientes, ¿vale? No los va a dejar sin servicio, absolutamente nada. Solamente crea las configuraciones necesarias para que la plataforma pueda autorizar desde la misma, ¿vale? En este caso, como mi equipo OLT ya tiene ciertas configuraciones, como lo son, por ejemplo, los planes de velocidad, tanto de bajada como de subida, me van a salir por ahí unos mensajes en rojo. Cuando el equipo OLT es totalmente nuevo y no tiene ningún plan creado, pues todos estos mensajes salen en verde, es decir, que fueron creados de manera correcta. Por ahí algunos inges comentan, no es que me salió este mensaje en rojo, es un error. No es un error como tal, simple y sencillamente lo que hace el sistema es que como detecta que ya existen planes de velocidad, ya existe información con el mismo nombre, pues nos lanza este error de que ya existe, ¿vale? Y es un mensaje como tal. Vamos a estar aplicando y nos dice que esperemos. Va a estar estableciendo la conexión, va a estar agregando todos aquellos parámetros con los que no cuente la OLT. En este caso sería solamente las comunidades SNMP. Los parámetros como lo son velocidades, planes de velocidad, tanto de descarga como de subida, pues no los va a agregar porque ya existen, ¿vale? Vamos a estar estableciendo conexión. Ok, en este caso nos dice que, bueno, ya fueron creados planes de 25 megas, 100 megas, IPTV de 10 megas, 25 megas y 100 megas. También tenemos este que se agregó correctamente la comunidad y se han aplicado configuraciones iniciales. ¿Cuáles serían estas configuraciones iniciales? Si yo me dirijo a lo que es la OLT, conft, aplico un show running config, es show running configuration. Prácticamente lo que estoy haciendo es mostrar toda la configuración con la que cuenta la OLT, ¿vale? Esta es una manera de saber qué es lo que se crea. Si nosotros nos vamos acá, tenemos, por ejemplo, aquí los planes que creó la plataforma. ¿De qué manera puede identificar los planes o el traffic profile que creó la plataforma? Prácticamente porque tiene un prefijo, creo que es el que va primero, que dice admin OLT, ¿vale? Si se dan cuenta, dice admin OLT, admin OLT, admin OLT, todo ello, ¿vale? Si yo continúo desplegando la información, pues nos vienen de los tipos de ONUs que hemos creado, es decir, los modelos de las ONUs, cuántas VLANs tiene, si es que previamente ya tiene las VLANs creadas, ¿vale? Toda la configuración, por ejemplo, si ya tenemos ONUs autorizadas, en qué interfaz está, cómo están autorizadas, qué nombre, con qué VLAN, toda la información prácticamente de lo que es la OLT, ¿vale? Y así podemos continuar. De igual manera, por aquí tenemos lo que son las comunidades SNMP, ¿vale? Que por ejemplo, si ustedes pueden observar, aquí ya hay un par de comunidades, tanto de escritura y lectura.
las cuales pues obviamente cada vez que nosotros nos agreguemos nuestro equipo OLT a otra cuenta, se van a crear nuevas comunidades de lectura y escritura. Tenemos también lo que es la información del equipo, ¿vale? Y toda la info. Ahora, una vez habiendo aplicado este comando, podemos notar que el equipo OLT como tal sigue sin conexión. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Nuevamente vamos a verificar conexión porque bueno, los nuevos parámetros ya fueron agregados y si ustedes se dan cuenta, lo que es Telnet y SNMP ya dan exitoso. El errorcito, por así decirlo, de lo que es conexión por SNMP, siempre se corrige con lo que es aplicando el botón de aplicar configuraciones iniciales, ¿vale? Esto pues prácticamente lo que hace es que crea la comunidad SNMP para terminar de establecer conexión con el mismo, ¿ok? Denme un minutito. Ok, tenemos algunos posibles errores, ¿vale? En este caso, por ejemplo, dentro de lo que es una conexión por VPN, a veces sucede. Yo tengo mi conexión por VPN, el estado me aparece, no sé, en disconnected, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? No es error como tal de la plataforma, hay que tratar de validar. ¿Cómo veo yo cuál es el estado de la VPN? En PPP le doy doble clic y me aparece aquí en la parte de abajo. Si ustedes pueden ver mi puntero, dice status conectado o connected. Hay varios estados, Inges, ¿vale? El disconnected generalmente es por cosas de DNS o que incluso mi equipo MikroTik no tenga ping al 888. Es importante también comentarles que, por ejemplo, para que una conexión por VPN sea correcta o la VPN logre conectarse, es necesario que la MikroTik siempre tenga un ping estable y sin interrupciones a lo que es el 888. Si nosotros, por ejemplo, tenemos pérdida de paquetes en este ping, el estado de la VPN va a cambiar, ¿vale? Tenemos también por ahí que este ping sí se dé, o sea, sí esté todo correcto, pero de igual manera el estado de la VPN sigue estando desconectado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Prácticamente en IP DNS que tengamos estos, ¿vale? El 888 y el 8844. ¿Para qué? Para que de igual manera la VPN pueda conectarse. Tenemos también por ahí otro estado que es terminating. El estado de terminating generalmente se da porque, bueno, el equipo MikroTik, no sé, por X o por Y razón, se perdía acceso. Un ejemplo, perdí acceso y lo que hice fue cambiar de equipo MikroTik y estoy copiando prácticamente el mismo script de VPN en otro equipo, ¿vale? Es importante comentarles que el script de VPN siempre se va a conectar en un equipo principal. No puede estar el script de VPN en dos equipos. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el que va a tener la conexión. Va a ser como un juego de carreritas, por así decirlo. El primero que se conecte, ese es el que va a establecer conexión, aunque ya no esté en producción. ¿Vale? Entonces, el estado de terminating generalmente ocurre cuando la VPN está en dos equipos y en donde está terminating, que es donde se supone que debería estar conectado, no se está conectando. Esos son casos que prácticamente pues no suceden en lo que es este soporte. A veces dicen, no, pues es que por X o por Y razón cambié de equipo, el equipo todavía sigue encendido, se encuentra la VPN en este equipo, pero ya la OLT no está en el MikroTik 1, por ejemplo, ya está en el MikroTik 2. ¿Qué es lo que hice? Copié el script de VPN en el MikroTik 2, pero como la VPN sigue conectado en el MikroTik 1, no se está estableciendo la conexión. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿vale? Otro de los errores de conexión también es lo que yo les comentaba al inicio. No quiere decir que, por ejemplo, que yo le dé ping a la IP de la OLT 28 y que me responda y que, por ejemplo, yo al aplicar el comando de ingreso, que es el de Sistel,
192, 168.20.80 y cuando yo le dé enter no me esté permitiendo conexión o que o sí me permita, pero los accesos, los datos de accesos no sean los correctos, ¿vale? Es importante y como les comento, mientras la MikroTik pueda acceder a la consola de la OLT, la plataforma se va a conectar. Entonces hay que tener en cuenta también todo ello. De igual manera, lo que es la salida de Internet, que es el caso que vimos hace unos minutitos, que yo les comentaba, que no teníamos por ahí en la tabla de rutas lo que era el gateway. Entonces, es importante que desde la OLT también se tenga ping al 888. Otra de las otra de las causas comunes de desconexión es reglas en firewall, ¿vale? A veces pasa que ya di ping al 888, todo correcto, desde la OLT y desde la MikroTik no tengo pérdida de paquetes, está un ping sostenido bien, está estable, tengo acceso, la VPN está conectada, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos reglas en firewall, ¿vale? IP firewall, en filter rules, que aunque la VPN esté correcta, esté conectada, tengamos accesos, estas reglas no nos permiten establecer conexión. ¿Por qué? Porque en cierto punto nos bloquea la VPN. En estos casos, por ejemplo, es importante saber detectar cuál es la regla. Generalmente son reglas drop, ¿vale? Reglas de negación. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que nosotros hacemos? Apagamos las reglas drop, identificamos quizás cuál es y tratamos de crear una regla que permita el acceso. Generalmente ustedes en sus redes pues tienen lo que son estas reglas drop pues precisamente para ayuda de la misma, es decir, de su red como tal. El hecho de apagar quizás una regla drop no sería un tanto correcto porque de una u otra forma ustedes lo tienen para un beneficio de su empresa, de su red, etcétera. Entonces, pues lo que nosotros creamos es una regla que no afecte o que no debamos de apagar la regla drop para que, bueno, de igual manera la plataforma se establezca. De igual manera es importante comentarles que también si usan balanceador o si el equipo en el que está conectada la OLT tiene todavía un router por encima, entonces esto también puede afectar en la conexión. ¿Vale? También otro de los problemas comunes es la de redirección de puertos, por ejemplo. ¿A qué hago referencia? Aquí si nosotros notamos tenemos 3123, 3122 y 3161. Si nosotros nos vamos a la OLT, en la plataforma tenemos estos mismos datos. Si por X o por Y razón aquí, no sé, aquí cambia a 3124 y aquí le pongo 3125 e intento volver a guardar, a comprobar lo que es la conexión, no me va a dar. ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque prácticamente las reglas de redirección de puertos no coinciden, ¿vale? Si yo vuelvo a colocar aquí los datos correctos, 22, 23, y vuelvo a verificar conexión, nuevamente me va a dar. Y lo mismo pasa si estos datos no coinciden en la MikroTik, ¿vale? Ahora no voy a cambiar de aquí, sino que voy a hacer este cambio aquí. Por ejemplo, general, le voy a poner, no sé, 22, no, 21, 23, 21, 22 y 21, 61. ¿Vale? Voy a reiniciar contadores. Reinicio contadores. Y de nueva cuenta intento guardar y comprobar conexión. Y es el mismo caso. Por eso es importante verificar las reglas de redirección de puertos tanto en la interfaz de admin OLT, que es donde tenemos nuestros datos, ¿vale? Como en nuestra MikroTik. Esto también a veces ocurre por X o por Y razón. Se cambian. Generalmente no ocurre tanto en la MikroTik, sino que ocurre más en la interfaz de admin OLT. Y ahorita les voy a explicar por qué. Volvemos a guardar.
Aquí generalmente si nosotros, por ejemplo, le damos clic aquí y con el scroll de nuestro mouse intentamos bajar, aquí a veces cambia, ¿vale? Cambia, aquí por X o por Y razón se mueve a 31.62 y esto también pues nos afecta. Es importante pues cuando a veces ustedes nos llegan al chat, tratamos de validar o hacer ciertas preguntas clave. Puede ingresar a la OLT, tiene PIN, la regla de redirección de puertos, el estado de la VPN, etcétera. Donde quizás cambia cuando la conexión es por IP pública. ¿Ok? Ya cuando la conexión es por IP pública, pues puede deberse quizás a intermitencia de su IP pública y ahí sí, pues ya serían validaciones directamente de su lado. A veces pasa que, por ejemplo, por X o por Y razón, la IP pública tiene intermitencias, no está estable, etcétera, tiene pérdida de paquetes, etcétera. Entonces, esto también puede causar una desconexión de la plataforma con la OLT. Otro tema también muy común que ocurre más en Huawei es que a veces los usuarios caducan, ¿vale? Hasta cierto punto tienen, me parece, cierta vida, por así decirlo, que luego pasa de que, por ejemplo, está aquí mi usuario admin OLT y mi contraseña admin OLT prueba y pasa un tiempo, un determinado tiempo, todo está correctamente bien, pero resulta que con este usuario ya no puede ingresar a la OLT. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que toca aquí? Pues quizás cambiar otro usuario con los usuarios root. Es recomendable de que, por ejemplo, los usuarios root no los cambien. Son usuarios, en el caso de ZTE, 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 no los cambien o no los eliminen para que ustedes tengan el acceso al equipo OLT de manera del tipo administrador y así ustedes puedan crear pues prácticamente más, más usuarios. Como les comento, en ZTE casi no sucede, a veces por X o por Y razón que quizás lleguen a eliminar un usuario, pero en equipos Huawei sí tiende a caducar, por así decirlo, lo que es el usuario administrador que previamente creamos. El usuario root jamás vence, ¿ok? Y prácticamente una vez habiendo conectado pues lo que es nuestro equipo OLT, pues ya tenemos lo que son las funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, ver las listas de tarjetas, puertos PON, lista de VLANs y si el equipo está en producción, pues prácticamente importar los equipos, ¿vale? Aquí podemos ver, una vez establecido lo que es la conexión con la OLT ZTE, pues tenemos lo que son las tarjetas. Es importante comentarles de que estos datos, tanto estado, puertos, versión, etcétera, se obtienen por el protocolo SNMP. Por ello es importante pues la conexión, que se establezca la conexión por el SNMP. Una parte es como 50-50. Telnet da un 50% de la conexión y el SNMP da otro 50%. Es importante que tengamos conexión por ambos para tener una conexión pues completa, ¿vale? De igual manera, lista de puertos PON, podemos visualizarlos. Lista de puertos uplink, que son pues nuestros uplink que tenemos en nuestro equipo OLT y las VLANs, las cuales están asignadas a cada uno de los puertos uplink. De igual manera, tenemos lo que son las VLANs creadas y desde aquí también podemos pues crear más VLANs, ¿vale? Y en dado caso que, bueno, nuestro equipo OLT tenga clientes ya autorizados o se encuentre en producción, pues lo vamos a tener aquí en importar ONUS. También pues vamos con ellos si es que hay equipos que no están autorizados, pues nos van a aparecer en ONUS no autorizadas, ¿vale? Ok. Y en este momento vamos a entrar en lo que son la fase de preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes, Inges, tenga alguna duda, alguna sugerencia, no sé, con respecto a lo que acabamos de ver. Si a alguno de ustedes les ha pasado alguna situación, etcétera, por ahí se les estaría habilitando lo que es el micrófono. Pueden levantar su mano, pueden escribir al chat en línea, al chat de, sí, al chat de Teams, ¿vale? En dado caso de que tengan ustedes alguna duda. Como les comento, pueden habilitar su micrófono, pueden levantar su mano, pueden escribir su duda
para que pues podamos resolverlas. Sí, por ahí el Inge Guillermo. Adelante, Inge. Puede habilitar su micrófono o bien escribir su duda en el chat. Hola, ¿qué tal, Rubí? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes, Inge Guillermo. Buenos días y díganos. Muy bien, mire, en cuanto a su explicación, yo creo que fue usted muy precisa, ¿no? Muchas Aquí gracias, la Inge. duda mía está también relacionada a mi OLT y Ujú. ojalá me pudieras aclarar este punto. Sí, Y no es solamente para ZTE, sino para cualquier otra marca. marca que ustedes manejan, Ujú. la funcionalidad de exportar ONUs en este escenario que le voy a plantear. Vamos a pensar de que tenemos una OLT, vamos a decir, visor de un puerto, ¿sí? Ujú. Y por alguna razón, ahora necesito, ¿no? Hacer un reemplazo de OLT porque tengo Más necesidad clientes. de más puertos PON, exacto. Ok. Esos clientes que ya yo tengo en Admin OLT, Ujú. asociado o vinculado a la OLT de un puerto, ¿yo lo pudiera exportar a la nueva OLT? Ok, en este caso, Inge, hay que tener muy en cuenta que lo que es la opción de exportación funciona siempre y cuando sea la misma OLT. La misma Ok. OLT o las mismas características. Un ejemplo. Tengo un avisol de un puerto, se me quemó por X o por Y razón, son situaciones que no tenemos, ni usted tiene el control ni nosotros tenemos el control, pero pues bueno, el registro de los clientes como tal se quedó en la plataforma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sustituir ese equipo OLT por la misma marca, misma característica, mismo todo, etcétera, y ahí puedo exportarlo. Otra, otro escenario en el cual, por ejemplo, también pueda servir este caso es cuando es la misma OLT. Por X o por Y razón se apagó, se eliminaron todas las configuraciones, pero los clientes me quedaron pues en la nube. Con esta opción puedo exportarlo. ¿Por qué no funciona en la situación que usted maneja? Porque bueno, tenemos marcas distintas. Una OLT Visol para autorizar un equipo, una ONU maneja comandos o una sintaxis un tanto distinta a una OLT Visol que ya tienen pues previamente su lenguaje, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros autorizamos un equipo en una Visol? Pues se autoriza con los comandos de acuerdo a la Visol. Cuando intentamos exportar ese equipo autorizado en una Visol a una OLT ZTE, los comandos que se aplican van a ser lo mismo que en una Visol y una ZTE maneja, por así decirlo, otra sintaxis, otro lenguaje que no coincide con lo que es la autorización previa a la marca. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Para agregar una ONU a una OLT Visol se utilizan ciertos parámetros, ciertos comandos que en una OLT Visol son distintos, cambian el orden, cambian la sintaxis, cambia la forma de autorización, se agrega quizás un service por antes, no sé, de la autorización, etcétera. Entonces, en estos casos en específico, cuando la exportación se intenta de una OLT inicial Visol a una Huawei, a una ZTE, nos va a dar estos errores, precisamente por la diferencia de comandos de autorización entre cada marca. Aquí lo que nosotros recomendamos o lo que generalmente les comentamos a ustedes que tienen este tipo de migración por X o por Y razón, es que conecten ambos equipos, la OLT Visol de un puerto con la OLT, por ejemplo, ZTE, ¿vale? Y una vez habiendo hecho esta conexión, ¿qué es lo que se estaría realizando? Desconectar el puerto PON de la OLT Visol y conectar a los clientes en uno de los puertos PON de la ZTE. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues prácticamente la plataforma va a detectar todos estos clientes en la nueva OLT que va a ser ZTE y cuando usted los esté autorizando, la plataforma va a enviar el comando correcto de acuerdo a la marca. ¿Me explico?
Entonces, este es un proceso un tanto tedioso en el sentido de que pues tendrá que autorizar nuevamente a los equipos, pero ya usted tendrá la seguridad de que ya serán autorizados de acuerdo a la sintaxis, al orden de la marca en la que están siendo identificados ahora. No sé si me explico. Ha sido una explicación excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. No sé si alguno de ustedes tenga de igual manera como el Inge Guillermo alguna otra duda con respecto. A ver, creo que en el chat está otro. A ver, en el caso de tener tanto la VPN con la IP pública, cuando alguna de las dos cae, entraría automáticamente con... Exactamente. Bueno, en el caso, por ahí al Inge Marcos, bueno, el Inge Luis Abraham, que también está con nosotros, ya le respondió de igual manera su duda, pero sí prácticamente es al tener ambas conexiones, tanto VPN como IP pública, cualquiera de las dos que falle, entra la que estaría conectada en ese momento. Por ejemplo, por X o por Y razón, nuestros servidores de VPN fallen y su IP pública esté bien, no tenga intermitencias, etcétera, va a tomar la plataforma la conexión disponible. O viceversa. En dado caso de que su IP pública falle y la conexión de VPN esté estable, pues prácticamente se va a conectar. Lo que va a hacer la plataforma es que, bueno, va a buscar una manera de conectarse, ya sea por la VPN o por la IP pública. De igual manera, ya en dado caso, no sé, muy extremo por X o por Y razón, a veces no tenemos pues control sobre nuestros servidores, pero generalmente pues no, ya no está ocurriendo mucho, que falle la VPN y falle la IP pública, pues ahí sí es donde se estaría pues perdiendo la conexión. Pero últimamente no ha sucedido. De hecho, bueno, al inicio de lo que es hace unos meses sí teníamos algunas desconexiones en una VPN en específico, pero bueno, se realizaron mejoras, se realizaron cambios, pues precisamente para evitar este tipo de desconexiones de nuestro lado y hasta este momento, pues lo que son los servidores están estables. ¿Esto con qué finalidad? O sea, el cambio con qué finalidad se hizo, pues prácticamente para que ustedes, que por ejemplo a veces no cuentan con una IP pública y dependen 100% de la conexión de nuestras VPNs, pues se evitara estas desconexiones, ¿vale? Prácticamente, pues en este momento, volviendo a lo que era la pregunta del Inge Marcos, cualquiera de las dos que esté disponible, sea VPN o IP pública, la plataforma va a intentar conectarse, ¿vale? No sé si alguno de los asistentes tenga alguna otra duda al respecto. Pueden habilitar su micrófono o escribirlo. Ok, bien, en vista, bueno, Inges, de que no hay ninguna otra duda, pues bueno, de mi parte sería todo. De igual manera, este no va a ser el último webinar, van a seguir habiendo más webinars. Si ustedes también tienen dudas con respecto, no sé, a una situación propia que les esté pasando, que tengan, pues ya es más mío, más propio de ustedes, pueden de igual manera dirigirse a lo que es el chat en línea. En las próximas semanas vamos a estar haciendo más webinars con respecto a otras funciones, ¿vale? Lo que es la plataforma de Admin OLT, pues tiene muchas funciones, tiene muchos apartados, muchas acciones que quizás no todos conozcamos y el propósito prácticamente de estos webinars, pues es apoyarles o brindarles asistencia de sobre qué es lo que pueden hacer, tratar de resolverles sus dudas y bueno, pues prácticamente esto sería todo por el día de hoy lo que es el webinar. Si alguno de ustedes pues entró quizás un poquito más tarde, va a estar disponible en lo que es nuestro canal de YouTube para que en dado caso pues ustedes quisieran repetirlo. Como les comento, de igual manera si tienen dudas más puntuales, más específicas pues ya de su empresa, de sus necesidades propias de ustedes, pues pueden dirigirse a lo que es el chat en línea y con mucho gusto se les estará atendiendo. De nuestra parte ha sido todo. Mi nombre es Ruby Sánchez y el Inge Luis Abraham, pues esperamos haberles sido de ayuda y de igual manera esperamos haber resuelto sus dudas, ¿vale? Que tengan ustedes una excelente tarde, buen fin de semana y hasta luego.